Vamos con algo que nos interesa, de lo que se está hablando mucho en estos días. Vos ayer, Juli, hacías un repaso por una noticia que daba cuenta de cómo en Estados Unidos, pero es una tendencia también en otros lados, cómo las plataformas de streaming o de on demand, mejor dicho, le están ganando a la televisión clásica, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con ofertas de películas nuevas, de series nuevas, y entre esas películas en los últimos días encontramos una que está dando que hablar y mucho a nivel mundial, que es Don't Look Up o No Mires para Arriba, dirigida por Adam McKay y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, que bueno, pone un montón de temas sobre la mesa para debatir en tono de sátira o de ironía, de parodia, desde el rol del periodismo, el rol de la ciencia, el anticientificismo, bueno, muchísimas cosas para desandar a partir de esta película, y queríamos invitarlo por la temática de la película, pero también porque tiene un gran rol como divulgador y gran nexo con los medios, a Diego Bagú, que es astrónomo, director del Planetario de la Ciudad de La Plata y secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de nuestra universidad. Diego, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda y Julián Baccarini en modo remoto. Hola Lucía, Julián, buenas tardes. Gracias por el llamado. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Diego. Al contrario. En principio, para saber qué te pareció la película, ¿qué sensación te dejó una vez que viste este film que está dando tanto que hablar con posiciones absolutamente contrapuestas? ¿A vos qué te generó? Bueno, a mí la película me impactó en gran manera y en el mejor de los sentidos. Me parece que es una película muy buena, muy bien realizada. Había escuchado algunos comentarios, pero tratando siempre de tomar distancias, ¿sí?, de esos comentarios para no estar tan influido al momento de verla, ¿sí? Es un tema que a mí me llega muy de cerca. De alguna manera vos hacías algún comentario en la intro de la nota, porque es un fiel reflejo de lo que muchos venimos argumentando en los últimos años respecto de esta era nefasta que es la era de la posverdad, ¿no? Una sociedad a nivel mundial, y la película lo grafica pero de una manera brillante, en donde, y bueno, vos fíjate cómo, bueno, no es casualidad, ¿no?, que esta película se haya realizado y estrenado en una época en la cual el mundo está pasando por la peor pandemia de los últimos 100 años. Entonces digo, una sociedad en la cual los hechos concretos, ¿sí?, los hechos fácticos, tienen menos valor, van en desmedro, ¿sí?, de las opiniones absolutamente subjetivas y personales de la sociedad. Entonces, el peligro de esto radica en no tener parámetros, en no tener marcos de referencia en los cuales agarrarse, si se me permite la expresión, ante fenómenos como puede ser justamente una pandemia, digamos. Digo, está claro que es un debate abierto, ¿sí?, respecto, por ejemplo, por mencionar esta particularidad, las nuevas vacunas que se han desarrollado. Sí. Pero estamos viviendo en una sociedad en la cual se discute si es importante o no vacunar a la población. Entonces, realmente esto conlleva un peligro muy grande, que la película lo refleja muy bien, que va, por supuesto, mucho más allá del cometa o el asteroide que se acerque a la Tierra. Sí, sin dudas, Diego. Antes de profundizar en el análisis, que está más que interesante, para aquel desprevenido o desprevenida que todavía, o que no ha tenido tiempo, o que no tiene acceso a la plataforma, que todavía no se decidió a verla, contanos brevemente de qué va la película, para ponerle un poco de contexto a este análisis que estamos empezando a hacer. Seguro. Bueno, sin spoilear, ¿no? Sí. Sin adelantar. Es difícil la que te toca. Con mucho cuidado, por supuesto, pero van a estar de acuerdo con que no adelanto nada si digo que la película trata de qué se genera en la sociedad moderna, en el cual están involucrados los científicos, las personas en general, la política y, en particular, los medios de comunicación, ¿sí?,
todo en una ensalada, en un contexto en el cual dos astrónomos descubren un cometa que viene en dirección a la Tierra y que va a colisionar de una manera catastrófica de 6 meses en adelante. Todo lo que se genera alrededor de esa noticia y cómo los distintos actores, la política, la prensa, el público en general, cómo reaccionan ante esa situación. Y desde mi punto de vista, por supuesto, como bien vos decías, es una sátira y trabajan muy bien la ironía. Desde mi punto de vista encierra una realidad palpable de lo que se vive hoy en día en nuestra sociedad a nivel mundial. Y creo que a eso hay que sumarle, Diego, a lo que vos decías, esta gran ensalada que se termina generando, donde vamos viendo los diferentes sectores. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que vemos en redes. Y lo relaciono en esto, a ver qué les parece a los dos que el planteo por dónde va. Porque, claro, se viene el fin del mundo. Plantean el fin del mundo, digamos, películas, millones hubo que han planteado el fin del mundo de diferentes maneras. En esto con un asteroide que va a llegar a la Tierra. Y me parece que ahí, que donde empieza a jugar es como si fuera una red social, ¿no? Donde viene alguien que ha estudiado, que se ha, digamos, investigado, que descubre lo que pasa, lo cuenta de manera científica y ya empieza como si fuera Twitter, empieza el que viene, los haters, a bardear lo que es, me parece en este caso, aparecen diferentes figuras, ¿no? Digo, para no spoilear también aquellos que no lo vieron, pero sí, como esas figuras en esta película las vemos en las redes, no sé si ustedes lo notan, sobre todo, digo, vos que sos divulgador y a través de las redes y que desde el Planetario de La Plata las utilizan también para cada fenómeno que va pasando, nunca falta el boludo, la boluda que viene a joder con huevadas y a tratar de desviar quizás un evento que es interesante. No, absolutamente, hago mía tus palabras, es algo que observamos, sí, y apreciamos diariamente. Déjame decirte también, y por favor, quiero ser muy claro en esto, personalmente, yo soy el principal agradecido, por ejemplo, de cómo la prensa a nivel nacional y medios de prensa también del exterior nos acompañaron en estos años que hemos estado en el planetario, sí, porque nos han permitido contar qué es lo que hacemos. Dicho esto, permítanme hacer un paréntesis en ese sentido. Me ha pasado enorme cantidad de veces que ante un llamado o un pedido de algún colega de ustedes, un medio de prensa, ya sea radial, televisivo, el medio de prensa que sea, quizás ante una noticia no indagan, digamos, realmente cuál es la importancia de la noticia en sí, y que van en busca, sí, de quizás el show, sí, el impacto emocional, pero el impacto emocional en el peor de los sentidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, ante una novedad que sería muy interesante contarla y que la población tome noción de esa noticia y de la importancia, nos quedamos, como decimos en el barrio, nos quedamos en la chiquita. ¿Se entiende? Se desvirtúa la noticia y muchas veces a mí he tenido que decir, mirá, te agradezco el llamado, pero realmente la noticia no es esto, o no me hagas decir cosas que a mí quizás me hagan sentir incómodo. Me ha pasado muchas veces. Entonces, esto lo marco porque bueno, ustedes son profesionales en la materia, saben mucho más que yo de esto. La prensa juega un rol fundamental en todas estas cuestiones, y en la película se ve muy reflejado. En la película se ve muy reflejado cómo la prensa juega, o la palabra no sería juega, la palabra sería cómo la prensa actúa ante una situación límite, como puede ser
señores, ¿saben qué? Lamentablemente, eso que ustedes veían siempre en las películas, bueno, ahora va a pasar. Y con un 100% de certeza, que es lo loco, porque hay veces que cuando hay un evento así astronómico, siempre se manejan en el plano de la posibilidad. Acá en la película es seguro que va a pasar y no estamos haciendo nada. Y Diego, respecto a esto que hablabas de hace un rato, de la posverdad, donde los relatos le ganan a los hechos concretos o a la evidencia científica, también muy atado al relativismo absoluto, porque pareciera que todo es materia opinable, y opinable por gente que no tiene los fundamentos o la información para opinar. Absolutamente. Lo expresé en uno de mis tweets el otro día, haciendo un comentario de la película, ¿no? Básicamente, en pocos caracteres, lo que ahora ustedes me dan la posibilidad de desplayarme mucho más, ¿no? Es así como vos lo describís, todo es opinable. Y ahí hay una zona gris, un borde medio peligroso, si se quiere decir, medio peligroso, porque más de uno, y con mala fe, va a interpretar que uno está diciendo que hay personas que pueden opinar de una cosa y hay personas que pueden opinar de otra, y que puede ir en desmedro de la libertad de opinión. Eso no es ir en desmedro de la libertad de opinión. Pero digo, a ver, ante una cuestión médica como puede ser una cirugía, y sí, yo también puedo tener la caradurez de opinar cómo operar un corazón, siendo astrónomo, ¿no? Más vale que nadie se opere conmigo, pero digo, mi opinión no puede estar al mismo nivel, ¿sí?, que un médico, a no ser que me haya formado, ¿sí?, en esas cuestiones. Entonces, ahí hay una zona, insisto, si se quiere decir media peligrosa, en la cual hay que tener fundamentos para opinar. Para eso, en cualquier orden de la vida y en cualquier área, uno estudia, se forma, y esto no tiene nada que ver con los sinvergüenzas que me he encontrado en el ámbito del terraplanismo, que te corren, si se me permite la expresión, te corren por el argumento de el concepto del principio de autoridad. Esto no tiene que ver con el principio de autoridad. Digo, yo no opino de astronomía porque tengo un título colgado en mi pared que me dice soy astrónomo. Opino de astronomía porque me formé en el área de la astronomía. Claro. Tenga título o no tenga título, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Por eso, insisto con el tema de la pandemia, porque es algo palpable. Es increíble las coincidencias de la vida, pero 4 o 5 meses antes que se desate esta pandemia mundial, por este mismo tema, que a mí me preocupa, la posverdad, yo comencé a hacer una serie de videos en YouTube sobre el terraplanismo, pero no por el terraplanismo en sí, no por que me preocupe la forma de la Tierra, digamos. Sí, sino porque es un síntoma de época. Claro, lo que me preocupa es lo que está atrás de esto. Vos mirá, 5 meses después, tuvimos el mejor ejemplo concreto de cómo cualquiera opinó de cualquier cosa. También, obviamente, la ciencia a grandes rasgos tiene que hacer una culpa, esto hay que decirlo. Y se vio, por ejemplo, en las cuestiones médicas, cómo entran a jugar distintos intereses, más allá de que no todos los médicos tengan que opinar de la misma manera, y es obvio y hasta saludable, te diría, pero cómo entraron a jugar distintos intereses entre los gobiernos, las corporaciones farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud. Entonces se hace toda una ensalada. Entonces ahí también hay que hacer un gran mea culpa por el lado de la ciencia y intentar, si se quiere, poner un poco de orden, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto, esta ensalada de conceptos, me parece que la película lo grafica muy bien. Sí, se puede traspolar a lo que nos está pasando con esta pandemia y cómo se han actuado en diferentes lugares. Digo, yo te quería llevar también por el lado de, como científico, más allá de divulgadores, estar en la posición, por ejemplo, de DiCaprio y qué hacer, ¿no? Digo, ¿hay que contarle a la gente o no hay que contarle a la gente? Bueno, vos sabés que ustedes la película la vieron. Sí. Bueno, sí. El papel de DiCaprio en coequiper con su doctorando, ¿sí? Es genial, porque también juegan, en el buen sentido de la expresión, juegan con
el científico que no puede comunicar, que no puede llegar a un gobierno, a una sociedad, a contar realmente qué es lo que está pasando, o mejor dicho, a contar de una manera que se entienda, lo cual también pone de manifiesto la importancia de la divulgación científica, ¿sí? Sea la astronomía, sea lo que sea. A ver, ustedes son fieles testigos de cómo se ha ido comunicando, y muchas veces de mala manera, todo este tema de la pandemia del COVID a nivel mundial. Bueno, esto refleja la importancia de la divulgación científica, ¿sí? Porque haciendo buena divulgación científica, o intentando hacerla, uno llega a la gente y la sociedad, ¿sí?, se apodera de ese conocimiento y de los sucesos que están ocurriendo, que a fin de cuentas la sociedad es la que financia con sus impuestos toda esta generación de conocimiento, ¿sí? Sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, en donde la financiación de la ciencia es prácticamente 100% estatal. En otros lugares quizás hay corporaciones privadas que aportan al financiamiento. Entonces, esa película también refleja muy bien las limitaciones que tenemos los científicos para comunicar realmente qué es lo que está pasando, sobre todo en un momento en el que se genera tal espanto y tal terror, ¿sí?, de decir, ¿saben qué? No tenemos salida. Se viene un cascote muy grande hacia la Tierra y nos va a pegar. Y acá hago un segundo paréntesis, yendo a la realidad. Déjenme decirles que esto puede ocurrir. La pregunta en astronomía no es si algún momento una roca grande nos va a pegar, ¿sí? La pregunta es cuándo. Entonces, digo, hay que estar atentos, hay que mirar el cielo continuamente. Yo siempre digo, no es una frase mía, ¿sí? Es una frase muy trillada que es, señoras, señores, la realidad siempre supera a la ficción, y tenemos ejemplos para dar. Digo, si a mí me hubiesen dicho que 2 aviones iban a destruir literalmente las Torres Gemelas, yo no lo hubiese creído. Bueno, ocurrió hace 20 años. Entonces, cuidado con estas cosas, e insisto, la pandemia mundial demuestra que puede ocurrir cualquier cosa. Claro. Por eso es importante tener esos parámetros, esos marcos de referencia en el área del conocimiento que sea, como para saber dónde uno está parado. Sí. Y no escuchar a cualquiera porque simplemente tiene ganas de opinar. Sí. Por último, Diego, y vinculado a esto, la lectura más quizás lineal o literal es esta. Bueno, puede ocurrir en algún momento lo que plantea la película, pero si no también puede servir como metáfora con esto que venimos viendo y advirtiendo desde muchos sectores del cambio climático. No será en un día que viene y un cometa destroza la Tierra, pero vamos rumbo a la destrucción gradualmente si las cosas no se modifican, y ahí yo creo que otra de las cosas que por ahí plantea la película y que es importante y que da mucha bronca o impotencia verlo son las prioridades ante esa destrucción que se avecina, como entre política, anticientificistas y demás definen otra cosa que, bueno, estoy spoileando un poco, disculpen, pero que termina con un genocidio porque no están claras las prioridades. Absolutamente. Las prioridades de un gobierno no son las prioridades que tiene una sociedad, ¿sí? Insisto, con una enorme ironía, pero bueno, al fin y al cabo es una enorme crítica hacia en este caso de la película, una administración nacional del gobierno estadounidense, la administración pasada, ¿sí? Pero que realmente lo hemos comprobado, y lo que vos decís, el cambio climático es así. En lugar de que te venga una roca y te pegue de golpe y desaparezca todo, el cambio climático nos están cocinando de a poquito, ¿sí? Como la ranita en la sartén, ¿sí? Lo ponen a 10 grados, no pasa nada, 15 no pasa nada, 20 no pasa nada, de a poquito te vas cocinando. Bueno, el cambio climático es un enorme problema, y parece ser que los grandes gobiernos, por los intereses económicos que hay detrás, la dejan siempre para adelante. Bueno, es un problema muy serio realmente. Diego, fue un placer esta charla y te agradecemos mucho que te hayas prestado a este análisis que nos parecía más que necesario para no quedarnos solamente con la interpretación propia y generar algo colectivamente. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo para ustedes, feliz año y gracias por el espacio, como siempre. Gracias, igualmente. Abrazo. Ahí pasaba Diego Bagú, astrónomo, director del Planetario de la Ciudad de La Plata y secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, ayudándonos a pensar, a reflexionar y a analizar esta película que se estrenó hace poco en Netflix y que está generando mucho debate y mucha polémica. Don't Look Up.